Casi 3 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas al estrés en el trabajo. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo el desgaste laboral está afectando a trabajadores en todo el mundo y los altos costos de no atenderlo. Además, el almirante de la Armada estadounidense, Craig Faller, nos habla sobre las consecuencias para América Latina de la invasión rusa a Ucrania. Y le contamos por qué este conflicto bélico ha impulsado a compañías tan variadas como Visa, Coca-Cola, Prada y la FIFA a cortar sus relaciones con Rusia. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha escuchado hablar del síndrome del desgaste profesional. Se trata de un profundo agotamiento mental, emocional, físico, provocado por el estrés que produce el trabajo. Es un problema crónico en muchos casos. Y genera desapego, desmotivación, disminución en la productividad en el trabajo y hasta depresión. Este síndrome no es nuevo. De hecho, fue descrito por primera vez en los años 70 y lleva décadas afectando a los trabajadores en todas partes del mundo. Pero recientemente se le ha dado mucha más atención. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en su lista de enfermedades. Y es que para entonces ya era responsable de casi 3 millones de muertes cada año. La pandemia parece haber empeorado las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 47 millones de personas abandonaron su trabajo el año pasado por agotamiento laboral, una cifra nunca antes vista. Algunos expertos incluso aseguran que estamos viviendo una epidemia de desgaste laboral. ¿Por qué no se había hecho tanto énfasis en este tema hasta ahora? ¿Cómo están viviendo los afectados por esto, los trabajadores? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada al respecto? Se lo contamos en el siguiente reportaje, le va a interesar mucho. A los 34 años de edad, Liang Funa decidió abandonar su carrera profesional en una de las principales ciudades de China para dedicarse a los cultivos. Trabajé en Guangzhou durante 8 años. Me dedicaba a la publicidad en la industria automotriz. En muchos casos trabajaba toda la noche. Volvía a casa en la mañana para ducharme y regresaba al trabajo. Ese estilo de vida me parecía inútil. En los últimos años, los altos niveles de estrés laboral crónico han impulsado a decenas de miles de empleados chinos a renunciar a sus trabajos. Muchos de ellos han optado por mudarse a ciudades más baratas, donde puedan vivir de empleos menos exigentes y dedicar más tiempo a sí mismos. Los empleados chinos no están solos. El síndrome conocido como burnout en inglés o del desgaste laboral es un problema global. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos lo padecen y en México la cifra asciende a 8 de cada 10. La psicóloga Cristina Maslach es una de las investigadoras más reconocidas en la materia y asegura que existen 3 factores que indican si un empleado ha llegado al punto del desgaste. One is the stress response, and that's what we call exhaustion. Lo primero es la respuesta al estrés. Es lo que llamamos agotamiento y se manifiesta en el cuerpo mediante problemas cognitivos, problemas de salud como enfermedades cardíacas o insomnio. El segundo componente es una actitud cínica y hostil hacia el trabajo, hacia lo que debo hacer y las personas con las que debo lidiar. Y lo tercero es que las personas desarrollan una percepción negativa de sí mismas. Se preguntan, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo enfrentar esto? Why can't I deal with this? Según Maslach, los empleados que desarrollan desgaste laboral suelen estar expuestos de manera crónica a factores como una falta de control para tomar decisiones, escasos reconocimientos, poca remuneración, un ambiente laboral tóxico o valores personales que no se alinean con los del trabajo. Hasta el momento, la mayoría de los estudios sobre el desgaste laboral se han centrado en Norteamérica y Europa, pero los datos disponibles de América Latina indican que el problema en la región podría ser aún más grave.
Hablamos al respecto con el profesor Pedro Gilmonte de la Universidad de Valencia, en España. Por ejemplo, estudios en México o estudios en Brasil con profesores, con docentes, lo que nos dicen es que las tasas de burnout suelen estar en torno al 25-30% de casos críticos, cuando en Europa, por ejemplo, estos niveles, los casos críticos, suelen estar en torno al 5%. Los casos, digamos, muy altos o con riesgo de entrar en situación pues, de baja laboral, de incapacidad para desarrollar el trabajo, que en Europa suelen estar en torno al 10, al 12%, probablemente en Latinoamérica estén por encima del 40%. La pandemia exacerbó el desgaste laboral, especialmente entre el personal de la salud, los maestros y los cuidadores de personas mayores. Pero también hizo que se le diera mucha más atención, ya que el cambio forzado en las dinámicas diarias desestabilizó por completo los ritmos de trabajo que se daban por sentados hasta ese momento. Pero no basta solo con reconocer el problema, es crucial atenderlo. Por un lado, tener empleados desmotivados y agotados disminuye la calidad de los servicios que brindan las empresas e instituciones. Pues estamos hablando de un problema, yo diría que de salud pública, porque tendremos problemas de mala calidad de la sanidad, ya de por sí deteriorada, ¿no? en países, pues, por ejemplo, como Latinoamérica, problemas de educación, es decir, maestros, maestras que se distancian y que no les importa si los niños y las niñas progresan o no progresan de manera adecuada académicamente. Además, los trabajadores afectados acaban costando mucho dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, los doctores desgastados le cuestan $4.600 millones cada año a los centros de salud. Y el problema se repite internacionalmente. Antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial estimó que el desgaste laboral le costaba $322.000 millones a la economía global. Eso es más que el valor de toda la economía de Colombia. Algunos gobiernos ya han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, México implementó en 2019 una ley que obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores del estrés. Y en Bélgica, el gobierno ha impulsado el derecho a desconectarse fuera de los horarios laborales. Los expertos aseguran que legislaciones como estas fomentan el importante aspecto de la prevención, pero para remediar el desgaste laboral, también hace falta acceso a tratamientos psicológicos y reformas empresariales urgentes. De otro modo, continuaremos en un espiral dañino para toda la sociedad. No basta con decirlo una sola vez, esto hay que repetirlo. Hay que tener un ambiente laboral sano y eso es crucial para nuestra salud, para la sociedad y para la economía en general. Al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Vamos a hablar de la reciente invasión rusa a Ucrania y de las consecuencias que esto podría generar para América Latina, con un líder militar muy importante. Les va a interesar. Después de semanas de amenazas, Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero del año 2022. Incluso desde antes del inicio de la guerra ya había instituciones internacionales que advertían repetidamente de las consecuencias catastróficas que podrían desatarse. Pero, ¿cómo afecta en la práctica, en el detalle, este conflicto bélico a América Latina, a todos nosotros? Eso es lo que voy a discutir con mi invitado de hoy. Su nombre es Craig Faller y es un almirante retirado de la Armada estadounidense, de la Marina de Guerra estadounidense. Ha tenido una carrera militar de casi 40 años. Entre el año 2018 y el 2021, Faller fue el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Allí lideró todas las operaciones militares en América Latina y el Caribe de ese país, de Estados Unidos, específicamente buscando alianzas. Por todo esto, Faller tiene una visión muy única sobre Latinoamérica y los conflictos internacionales. Actualmente es profesor de la Universidad Internacional de Florida y es un miembro distinguido del centro de investigación conocido como el Atlantic Council. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones económicas en América Latina de la invasión rusa a Ucrania? ¿Podrán países como Venezuela o Cuba llegar a formar parte del conflicto? ¿Qué significa todo esto para la política de la región? A continuación, el almirante Craig Faller nos responde a estas y otras preguntas urgentes. Mire.
Bienvenido al programa, Almirante Faller. Es un gusto tenerlo con nosotros. Thank you. It's an honor to be on your show. Durante varios años usted fue el principal líder militar de Estados Unidos a cargo de América del Sur. En ese momento, durante su permanencia en ese cargo, ¿de qué manera vio usted que se manifestaba la presencia rusa en esta región? Durante los 3 años que lideré el Comando Sur de los Estados Unidos, que es el área del hemisferio que se extiende desde Guatemala hacia el sur, incluyendo al Caribe, conocí a Rusia muy de cerca. Vi a los rusos incrementar su actividad en Nicaragua, donde hay un gran centro antinarcóticos en el que se entrenan a una variedad de policías y fuerzas de seguridad de toda la región. Por supuesto, también apoyan al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los rusos además tienen una relación de larga data con Cuba que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética. Y hoy continúan sosteniendo al gobierno cubano. Cabe destacar, por cierto, que con cada vez más frecuencia, China está haciendo lo mismo con Cuba. También hemos visto a Rusia respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Están profundamente involucrados en el entrenamiento relacionado al ciberespacio, a las fuerzas especiales y para mejorar las fuerzas aéreas de Maduro. Rusia tiene una relación histórica con la región y estas tendencias habían estado aumentando incluso antes de la invasión a Ucrania. Le quiero preguntar desde un punto de vista estrictamente profesional, ¿qué balance hace usted del desempeño de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? Algo que me parece que Vladimir Putin subestimó severamente es cómo el mundo se uniría en su contra y el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas ucranianas. Al mismo tiempo, creo que sobreestimó las habilidades de sus propias Fuerzas Armadas. Ahora bien, no nos confundamos. Rusia es muy capaz en términos militares y Putin está usando ese poderío militar para alcanzar sus propios objetivos. La invasión a Ucrania nos ha acercado más a una tercera guerra mundial. Y debemos conseguir la manera de hacer pagar a Putin sin entrar en un conflicto de esa magnitud. Por otro lado, creo que hay que preguntarse cuáles son las implicaciones de todo esto para la República Popular China, que considero como la mayor amenaza para el futuro de la democracia global. Estas son 2 áreas que requieren mucho estudio y análisis. Rusia y Venezuela ya tienen una alianza muy cercana. ¿Pero usted cree que hay un riesgo de que Putin busque o utilice a Venezuela como un territorio desde el cual puede operar en el hemisferio occidental? La verdad es que es muy difícil analizar cuáles son las intenciones de Putin, pero esperaría que intente mantener o incluso expandir su influencia en el ámbito de la información. Él utiliza a Venezuela como una plataforma para diseminar desinformación y para intentar socavar todo, desde las elecciones hasta la estabilidad democrática. Y como dije en mi testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, en Venezuela no solo hay presencia militar rusa, sino que también hay presencia china y cubana. Rusia, China y Cuba han mantenido a Maduro en el poder, y sé que las fuerzas militares estadounidenses están actualmente observando muy de cerca la situación. La clave para la estabilidad de América Latina ha sido y seguirá siendo las fuertes alianzas entre Estados Unidos y democracias como Colombia, Brasil y con cada vez más frecuencia Guyana. La unidad es la mejor manera de enfrentar cualquier movida por parte de Putin o cualquier fuente de futura inestabilidad. Creo que esa es la lección que todos hemos aprendido a medida que vemos la tragedia que se desata en Ucrania. El almirante Craig Faller tuvo una carrera de casi 40 años con la Marina de Guerra de Estados Unidos y fue uno de los principales líderes militares estadounidenses en América del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante Faller. Al regresar a la pausa, seguimos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva muy diferente. Ya verán. La invasión de Ucrania ha conmocionado al mundo y desde todos los frentes se está manifestando un profundo rechazo hacia Rusia y concretamente hacia su presidente Vladimir Putin. Decenas de empresas e instituciones internacionales en ámbitos tan diversos como la energía, el deporte o el entretenimiento han decidido desvincularse y cortar todos sus vínculos con Rusia, cueste lo que cueste.
Esta es una tendencia que es muy reciente. Históricamente, muchas empresas habían preferido guardar silencio y simplemente convivir con las grandes injusticias, con las masacres que ocurrían en su país o en el país donde operaban. Incluso habían hecho negocios con regímenes atroces, como los nazis. Es por eso que hoy vamos a investigar por qué ciertas marcas o entidades deciden adoptar posiciones frente a conflictos geopolíticos y cuáles son las consecuencias de tomar esa decisión. Miren. En marzo de 2022, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo y también en uno de los más difíciles para hacer negocios. Quizá era de esperarse la salida de Rusia de gigantes del sector financiero como Visa o Mastercard, o del sector energético como Shell, British Petroleum y Exxon, pero compañías tan diversas como la japonesa de videojuegos Nintendo, la sueca de muebles IKEA y la holandesa de cerveza Heineken también han cortado lazos con Rusia. A esa lista se suman marcas estadounidenses como Coca-Cola, Netflix, Apple y Google. Incluso en el mundo de la alta costura se ha hecho sentir el boicot, incluyendo por parte de la inglesa Burberry, la francesa Louis Vuitton y la italiana Prada. Por un lado, la dificultad para hacer transacciones y la ausencia de empresas de logística clave como FedEx o UPS generaron una especie de efecto dominó que ha impulsado el éxodo corporativo. Pero muchas empresas también están respondiendo a sus consumidores. Hablamos al respecto con Jill Goldenseal, profesora de la Universidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyas opiniones, cabe destacar, no representan necesariamente las del gobierno estadounidense. Aproximadamente un 75% de los consumidores en los Estados Unidos apoyan que las corporaciones pongan alto a sus negocios en Rusia, ya sea de manera temporal o permanente. Y un 73% quiere que las corporaciones denuncien la guerra en Ucrania. Estos datos de una encuesta estadounidense reciente son representativos de una tendencia global más amplia. La consultora Edelman, por ejemplo, hace una encuesta sobre la confianza en 28 países diferentes y los resultados desde hace ya varios años demuestran que los consumidores quieren que las empresas adopten posiciones ante problemáticas sociales. Consideremos el caso de la compañía japonesa de ropa Uniqlo. Cuando su fundador dijo que mantendrían sus tiendas abiertas en Rusia, recibió una lluvia de críticas. Días más tarde, se retractó y anunció el cese de las operaciones. Y es que para muchas empresas, las posibles pérdidas en ganancias por abandonar Rusia palidecen ante el riesgo de perder consumidores en el resto del mundo. Así lo explica el experto en negocios y política pública, Doug Schuller. Para Apple, por ejemplo, Rusia representa 1 o 2% de sus ingresos. Eso quiere decir que un 98% de sus ganancias vienen del resto del mundo. Y si un 98% de sus consumidores está pensando, sabes, quizá este no es el tipo de compañía a la que le quiero comprar un producto, eso es muy riesgoso. Jill Goldenseal, por su parte, asegura que las marcas de hoy no quieren una mancha moral. Es el término que utiliza para describir el daño reputacional con el que siguen lidiando las compañías que apoyaron a los nazis o que se beneficiaron del trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no todas las empresas pueden o quieren cortar sus lazos con Rusia. De hecho, para la fecha de emisión de este reportaje, una lista de la Universidad de Yale, actualizada a diario, destacaba una treintena de compañías con operaciones significativas en Rusia que siguen en el país. En comparación, unas 400 han decidido romper relaciones con Rusia, incluidas organizaciones del deporte y la cultura. Los entes reguladores del fútbol a nivel internacional han prohibido la participación de los equipos rusos y la celebración de juegos en Rusia. Se han cancelado tanto presentaciones de artistas extranjeros en el país como espectáculos de artistas rusos en todo el mundo. Gigantes como Disney o Sony han detenido el estreno de sus películas en cines rusos. Y el famoso concurso de talento Eurovisión ha prohibido la participación de Rusia.
Ahora bien, ¿tiene esta tendencia algún impacto real en el conflicto? ¿Qué significa, por ejemplo, que McDonald's haya cerrado las puertas de sus 850 restaurantes en Rusia? El analista Paul Musgrave responde: Creo que el gran gesto simbólico aquí es que cuando McDonald's llegó a la Unión Soviética en 1990 fue parte de un mensaje de apertura y de construcción de confianza entre Rusia y Occidente. La salida de esta cadena de comida rápida representa un fin a esta era. Otros expertos argumentan que el éxodo corporativo juega un rol en la guerra de la información, es decir, expone la narrativa falsa de Vladimir Putin, quien ha prohibido llamar a la invasión por su nombre y habla en su lugar de una supuesta operación militar para liberar a Ucrania. Y es que a medida que Rusia se ve cada vez más aislada, se le hará cada vez más difícil a Putin convencer a sus ciudadanos de que sus acciones no ameritan la condena global que han recibido. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil. Más allá del impacto económico que pueda tener la retirada de estas industrias, de estas empresas de Rusia, el mensaje es claro. Las grandes empresas del mundo no están dispuestas a sacrificar su reputación por hacer negocios en medio de una guerra brutal, sangrienta e injustificada. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.